agradeciendo a Factor Humano que nos haya ofrecido participar en una mesa redonda de tanta actualidad y con unos ponentes tan calificados para hablar sobre la cultura corporativa, y a nuestros ponentes que nos presten su tiempo para compartir sus experiencias. Saludos a todos. Los presento el panel. Loreto González Clemente, HR People Director de Movistar. Juan Carlos Martín, People Manager CPP Group. Arantxa García Pérez, Corporate People and Talent Director, H&M Hospitales. Disculpa el acento americano, cuando hablo el inglés sale. Está muy bien, ¿eh? Perdona, no hay otra manera. Suena mejor y todo. Y como dicen, last but not least, Ana Gallardo Villares, directora de Personas, Talento y Cultura en la Mutua madrileña. Bueno, Reframing Corporate Culture es el título de este debate. Sí, otra vez con el inglés. ¿Debemos revisar nuestra cultura corporativa después de la pandemia? ¿Es nuestra empresa un reflejo de la sociedad? Periódicamente, desde el ADP Research Institute, llevamos a cabo estudios para analizar el mercado laboral y las tendencias en la gestión de personas. En este mes, de hecho, acabamos de publicar la edición del 2022 del informe People at Work. Es una encuesta a empleados en todo el mundo. Es muy general en un sentido, pero también hay partes que son muy específicas para cada país. Y si nos fiamos de lo que dice el estudio, las expectativas de los trabajadores han cambiado. Ya no son las mismas después de la pandemia. Es imprescindible, por lo tanto, que las empresas conozcan las causas y las posibles consecuencias de este cambio. Claro, para atraer y retener un talento y crear empresas que son más fuertes y resilientes. Esto nos lleva a la primera pregunta del debate. Arantxa, si te parece bien empezar tú, ¿cómo conseguís en H&M Hospitales alinear los valores de la compañía con los objetivos de negocio? Bueno, no voy a decir que es fácil, pero bueno, como nuestros fundadores, la familia Barca, médicos, y crean una entidad de médicos por y para médicos, el primer objetivo, primer valor es el paciente para nosotros. Y a partir de ahí, pues todo es sencillo, ¿no? Cuando tienes un para qué tan necesario, pues todo parece que cae de suyo, ¿no? ¿Quién no ha sido un potencial paciente de H&M, yo misma, antes de estar, ¿no? Por lo tanto, cuando el paciente es lo primero y lo segundo, como bien dice el doctor Abarca, son los empleados, todo va de suyo. Entonces, ¿realmente nosotros cómo adaptamos nuestra cultura a nuestros objetivos? Pues primero ofreciendo esa calidad, ¿vale? Y ofrecemos la calidad al paciente y ahí trabajamos con nuestros empleados para tener esa mentalidad, esos valores, esa cultura. Va cayendo absolutamente todo, por lo tanto la coherencia es importante, lo que transmiten desde arriba hasta abajo, la información, la comunicación, la transparencia en esos valores. También decir que cuando nosotros hablamos de ligar la cultura con los valores, hacemos una apreciación en 4 pasos, ¿no? Primero el paciente, luego nosotros como empleados, luego pasárnoslo bien, es una frase que me gusta mucho del doctor Abarca, y finalmente hacer dinero, ¿vale? Sí. Entonces, realmente esa coherencia, si nosotros mantenemos esos 4 pasos, pues es muy sencillo. Bajamos los valores también a otros aspectos de los socios fundadores. Creemos en la docencia, en la investigación, en el desarrollo, y lo hacemos con nuestros profesionales y lo hacemos con toda la sociedad. Hay una cosa que también decimos, que es el aportar valor a la sociedad, y creo que se ha visto en la pandemia, más que nunca. Sí, es cierto. No, es algo que, bueno, nadie lo hubiera pensado hace más de 2 años que hubiéramos vivido lo que hemos visto, y
ustedes especialmente ahí en primera línea, increíble. Pero esa claridad también me imagino que se aprecia mucho los empleados para saber, bueno, lo que están haciendo lo que aportan el valor a la sociedad, no solamente al hospital, claro, pero a todos. Sí, tengamos en cuenta, por ejemplo, que un valor que transmite nuestra compañía también es la transparencia en el dato. Fuimos la primera compañía o grupo hospitalario que compartió el dato de COVID a nivel internacional, Wow. de la mano de Microsoft. Y creo que fue un paso muy valiente y adelante, porque ya sabéis que los datos en sanidad son complejos de transmitir, pero todo el tema de las estadísticas ha servido muchísimo en la pandemia. Y, por ejemplo, cuando en el curso de desarrollo de supervisores y mandos intermedios que hemos empezado a hacer este año, les contábamos lo que habíamos hecho porque no había llegado a nuestros empleados. Ese sentido de pertenencia, esa decir, wow, hemos sido pioneros, pues también fue muy importante, ¿no? No, me imagino debería ser un punto de orgullo también. Bueno, pasamos a Ana. ¿Qué quiere añadir? Bueno, sí que es verdad que tanto la cultura como los valores tienen que ir de la mano y muy transversal a lo que es el negocio, que es al final pues por lo que estamos trabajando en una compañía. Los valores tienen que estar activos y vivos en el día a día y tenemos que generar acciones y sobre todo desde la parte de personas para que nuestros empleados los tengan presentes, ¿vale? Porque si no, al final podrían trabajar en cualquier compañía del mundo. Entonces, bueno, por ejemplo, nosotros sí que el año pasado tuvimos como un punto de inflexión después de esta pandemia y en octubre que lanzamos nuestra encuesta de compromiso quisimos incluir una pregunta abierta que era, oye, ¿cómo definirías tú la cultura a día de hoy en el Grupo Mutua? ¿Vale? Esos principios, esos valores, esa forma de relacionarnos y de trabajar e incluso el liderazgo que hay internamente, ¿no? Sacando un poco las conclusiones y viendo lo que decían nuestros empleados, iba muy en línea con lo que había sido Mutua Madrileña desde sus inicios, pero empezábamos a ver aspectos que eran novedosos, que ligaban muy bien con muchos valores de los que ya tenemos, pero estaban hablando de mucha orientación a objetivos, temas de KPIs de productividad, flexibilidad. Veías como incluso hablaban mucho de transformación y ves que claramente, oye, que la cultura está cambiando y está cambiando de manera también muy ligada a lo que está pasando en la sociedad. Entonces, bueno, también nos hace ver desde la parte de personas, talento y cultura cómo podemos enfocar en cada uno de los valores corporativos acciones concretas para mantenerlos vivos, ¿no? Eso hemos dicho, oye, pues tenemos que ser los primeros que tenemos que tener a nuestros empleados on fire con el tema de los valores. Entonces, os voy a contar algunos ejemplos de alguno de ellos. Pues hay uno que se llama Somos Mutua, que está muy enfocado a ser equipo, vivir los valores al máximo y sobre todo tener un objetivo común que al final es dar el mejor servicio y el mejor producto a nuestros clientes y mutualistas. En ese sentido está muy ligado al plan estratégico, a uno de los aspectos que estamos trabajando, que es, oye, cada vez queremos tener una organización más líquida, una visión más cross, ir eliminando esos silos que todavía tenemos muy identificados en algunas áreas y en nuestra evaluación de desempeño tenemos incorporado un comportamiento que es justamente la colaboración transversal, que evaluamos a toda la plantilla, desde el primer directivo hasta el último. Y al final también en esa evaluación incluimos una evaluación 360 que te evalúa tanto pares de tu área como pares de otras áreas, para también ver esa transversalidad dentro de la compañía. Otro valor que tenemos, el tema de la transparencia, ser honestos, íntegros, y yo creo que aquí la parte de recursos humanos o de personas hemos trabajado muchísimo en la transparencia y cuando yo a veces cuento lo que tenemos publicado en el portal del empleado, muchas empresas se asustan porque tenemos las bandas salariales completamente abiertas con todos los niveles de la organización, los mapas de puestos de toda la compañía que cualquier empleado puede acceder, el modelo de trayectorias con todos los requisitos, cómo puedes ir creciendo, o sea que al final también vemos que desde nuestra propia área somos también una parte de esa transparencia. Otro de los valores, el tema de la superación, el ser innovadores, dinámicos, aportar nuevas cosas. Y ahí tenemos un programa muy chulo que es el programa de intraemprendimiento de Somos Innovación, en el que se plantean proyectos dentro de la casa, dentro del plan estratégico, y son los propios empleados de diferentes áreas los que lo desarrollan y lo llevan a cabo. Y por último, para no quitar más tiempo, el último valor que yo le daría también importancia es la parte de compromiso social. Compromiso social
con nuestros clientes y mutualistas, con los empleados y con la sociedad en general. Ahí destacaría sobre todo programas importantes que tenemos desde el área de personas, como es el Plan Armonía, con más de 70 medidas de conciliación y flexibilidad, un programa Cuídate de salud y bienestar, un plan de diversidad que se genera con nuevas acciones cada 3 años al hilo del plan estratégico y un programa de voluntariado corporativo que yo creo que es muy gratificante porque al final son los propios empleados los que plantean esas acciones de voluntariado y si consiguen que otros compañeros lo apoyen y vayan con ellos, la empresa lo subvenciona. Entonces yo creo que es ahí una parte importante de cómo dentro de nuestros valores hacemos acciones dentro de cada uno de ellos para mantenerlos vivos y al día. Sí, ¿no? Y el hecho de hacer una pregunta así abierta a los empleados, a preguntarles qué querían, y me imagino que debería ser muy agradable ver que ya era muy alineado con ya lo que eran los principios y la cultura que existía, pero muy bien. Y es cierto que estamos viendo en estas encuestas y que cada día está la idea de los compromisos sociales y los hechos que, de donde se está comprometiendo cada empresa es más y más valorado por los empleados. Y no es tanto, yo creo que diríamos que antes de la pandemia era solamente los más jóvenes, pero ahora eso ha cambiado totalmente y es casi todos, ¿no? Loreto, ¿se quiere añadir? A ver, nosotros, por decir, Movistar Plus, que es la tele de Telefónica, que hace 5 o 6 años fue comprada por Telefónica, que era la antigua Canal Plus, y entonces yo un poco la perspectiva, que estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeras, pero quería dar un toque diferente en qué es lo que hemos hecho en Movistar Plus, ¿no? Fue una empresa que tenía una cultura, que fue comprada por Telefónica y que evidentemente también teníamos que tener mucho cuidado cómo hacíamos ese paso a esos valores, a esa cultura que también forma parte del grupo, ¿no? Encima en un sector audiovisual que es bastante diferente al sector telco, que es nuestro core. Dicho esto, hemos trabajado de manera muy conjunta entre el área de marketing y el área de cultura, de personas. Hemos hecho un cambio de imagen de marca y esa imagen de marca hemos ligado y hemos analizado mucho los valores que queríamos trasladar, que son los valores que vivimos en Movistar Plus, ¿no? En Tres Cantos, ¿no? Y yo creo que eso es relevante también de mensaje, ¿no? Lo que se viva fuera, lo que queremos trasladar fuera, se tiene que vivir dentro. Los empleados tienen que saberlo trasladar y comunicar. Y ese es un ejercicio que hemos hecho y seguimos trabajando con el área de comunicación en que haya un alineamiento entre los mensajes que lanzamos al mercado y cómo se vive y cómo se traslada y cómo se vive en la compañía, porque si no es inconexo esa visión, ¿no? El empleado puede decir qué guay suena la marca, pero realmente yo no es así lo que estoy percibiendo. Y ahí, relevante, que es lo que más nos ha costado, por poner un ejemplo, más allá de los valores de cada una de las empresas que han comentado, es cómo hemos mantenido el legado, es decir, que lo que había anteriormente estaba bien, lo valoramos, pero tenemos que mirar hacia el futuro. Y ese es uno de los valores que también tiene que ver con la transformación y evolución. Y ese valor para nosotros es relevante. No decimos que lo que teníamos antes no valga, creemos que donde hemos llegado es aquí, somos un local giro, somos una empresa que está compitiendo con Netflix, con Amazon, que vienen, que nos buscan, pero que realmente tenemos que somos una empresa relevante, somos en la selva, ¿no? Estamos consiguiendo mantenernos y eso es un valor que para nosotros era como también energizar a la compañía, decir, oye, esto es relevante para nosotros. Y claro, porque un cambio o digamos que lo que era no quiere decir que no tiene valor, pero cada uno va cambiando, la sociedad va cambiando y las empresas van cambiando con ello. Eso es. Para nosotros ha sido determinante el decir, no queremos renegar de lo que hemos venido. Hay cosas que tenemos muchas capacidades y estamos aquí por eso, pero necesitamos también tener una mirada a futuro. Ese equilibrio para nosotros ha sido un valor relevante y en la marca, que hemos hecho un restyling, no sé si sois clientes, pero antes Movistar Plus era en color azul y era negro y el Plus siempre era el Canal Plus, ¿no? Entonces ese juego de marca, de valores, era relevante también en algo que yo creo que la cultura se vive en los pasillos, ¿no? Entonces tú puedes pensar que tienes una cultura que en el papel queda muy bien, pero era relevante y ese juego yo creo que la compañía lo ha recibido muy bien y hemos hecho un plan de comunicación muy relevante asociado a la marca y a los valores. Muy bien, la cultura se vive en los pasillos. Me encanta. Un poco, sí, pero es la realidad a veces, ¿no? Pero es verdad.
Sí, y algo que nos ha faltado en mucho tiempo ya. Juan Carlos. A ver. Bueno, yo quizás un poco por no repetir lo que han dicho mis compañeras y darle un punto diferente, y sobre todo porque no somos una marca reconocida en la que pueda decir, oiga, pues sí os tengo que aclarar que nosotros en CPP Group operamos en más de 11 países y estamos desde los últimos 4 años sufriendo toda una transformación de negocio de lo que eran servicios y productos más tradicionales a productos y servicios al cliente pues, más modernos, en el sector Insurtech. Y os podéis imaginar, pues desde el área de People, pues no nos queda otra que cuando dices, ¿cuál es la hoja de ruta? Pues acompañar e impulsar con la cultura y los empleados. No hay otra forma. O sea, transformación grandísima y estamos todos ahí empujando y haciendo que obviamente los empleados puedan participar también de ello. En cuanto a tema de, dices, los valores, bueno, los valores de la compañía, nosotros lo que hemos hecho es, por dar un poco algo diferente, es impulsar la comunicación interna. Hemos involucrado mucho al CEO de la compañía y a la alta dirección, de tal forma que hemos conseguido que haya sesiones con empleados donde pueden participar de todos los países y hay una comunicación, nos hemos ido dando cuenta, sobre todo con la pandemia, obviamente. Yo creo que ha acelerado bastante el asunto y nos hemos ido acercando al empleado dándole también más voz y, por otro lado, permitiendo un poco ser más honestos, con una información más transparente y de tal forma que ahora ya es algo que se mantiene en el tiempo, ya no se puede cortar. Es decir, ya todos los empleados llega un momento que saben que este mes toca que el CEO nos va a contar, y no solo cosas de negocio, que eso está muy bien, hay que ver la evolución, sino que se potencia mucho. Por poner un ejemplo, lo que hacemos es reconocer a empleados que han sido nominados por compañeros en un programa que tenemos interno, en el que han podido ser, que han considerado otros compañeros, independientemente del país, que han podido ser un ejemplo con los comportamientos que van asociados a los valores que tiene nuestra compañía. Pues es un poco, pero funciona, no digo que funciona. Y llega un momento en el que bueno, pues por supuesto, tiene que haber una hoja de ruta, tiene que acompañar al negocio y la cultura, en nuestro caso, es que va de la mano. Si no, no estaríamos donde estamos llegando ahora. Es un poco por darle un poco, insisto, un enfoque diferente. No, pero igual poder escuchar directamente del CEO, no sé, cada mes has dicho, Sí. Es importantísimo. Eso es la cultura. Si no lo lleva el CEO, ¿quién lo lleva? Sí, yo creo que lo ha dicho antes Arantxa, el hecho de ser ejemplo. Sí. Hemos dicho que tiene que ser un ejemplo de los valores y de los comportamientos. Si de ahí baja en cascada, todos somos parte de esos valores y somos observados de alguna forma, pero tiene que venir y estamos consiguiendo empujar un poquito, pues, que nos ayude. Muy interesante todas estas reflexiones. La cultura corporativa yo creo que está evaluando de una manera muy, muy interesante y yo creo que, bueno, lo que estamos viendo es que lo que es importante hoy en un empleo va mucho más allá de estos asuntos directamente personales. Y, por ejemplo, en nuestro informe People at Work, tres cuartas partes de los trabajadores estarían dispuestos a dejar un empleo si la empresa no satisficiera el requisito de crear un equipo humano diverso o ofrecer un trato equitativo. Por tanto, los principios de diversidad y equidad y inclusión se están convirtiendo rápidamente en una cuestión decisiva. Esto es ya creo que bastante clara. Entramos entonces en el terreno de la cultura como estrategia de atención. Loreto, ¿cuál es el enfoque de Movistar Plus en cuanto a cuestiones como sostenibilidad y la igualdad y la transparencia? Bueno, yo creo que es bastante claro y determinante. Pertenecemos al grupo Telefónica y Telefónica apuesta por la sostenibilidad como parte de la estrategia muy clara de inclusión, diversidad, ¿no? Y
además hemos visto que la correlación entre el NPS y que sientan que la compañía tiene esa voluntad de volver a la sociedad y de aportar a la sociedad es muy importante. Aquí el reto que tenemos es que tenemos muchas actividades, hacemos muchas cosas, pero tenemos que focalizar cómo lo comunicamos, ¿no? En Telefónica hay el voluntariado, por ejemplo, ahora estamos haciendo el tema de la huella de carbono en las producciones, hacemos muchísimas cosas y quizás no somos capaces de comunicar, avasallamos al empleado con tantas cosas. El foco no es tanto qué vamos a hacer, porque tenemos la hoja de ruta, tenemos un departamento de RSC brillante que nos ayuda además cómo lo adaptamos al sector audiovisual y que tenemos que seguir haciendo, y somos punteras en muchas cosas que estamos haciendo, pero nuestro foco ahora mismo es, oye, cómo lo comunicamos para que la gente lo perciba y lo valora y sepa en qué estamos, ¿no? Y que también participe de esos proyectos, ¿no? Y eso es un poco donde estamos, pero totalmente alineado y además también trabajado mucho también con todos los stakeholders que conforman una compañía, con la RLT, por el plan de igualdad, por muchos elementos. Tenemos muy claro foco y creemos que es el camino que hay que seguir, y como decías, también las nuevas generaciones es que lo dan por descontado, entonces es un reto el cómo atraes ese talento, porque forma parte de sus preguntas y no te preguntan a lo mejor tanto de otras cosas que a lo mejor en otros momentos dan por descontado muchas cosas, y es relevante que lo tengas ya en tu política de atracción, encima en sectores que creo que todos tenemos mucho reto en atraer talento y en que la gente se quede contigo, y que si que se queda, que dé lo máximo, ¿no? Sí, sí, sí. Y la comunicación es clave, porque pueden estar haciendo cosas fenomenales, pero si los empleados no lo saben, bueno, Yo creo que están un poco saturados, les tenemos un poco saturados. Sí. Hay muchos canales y yo creo que también un poco un elemento que lo estamos utilizando no para todo, pero el edificio como elemento clave de esa comunicación. Porque como estamos en un modelo híbrido, para nosotros nos hemos dado cuenta que el canal del edificio va a jugar un elemento más diferencial de lo que tenía a lo mejor anteriormente, antes de la pandemia, ¿no? Para qué vamos a la oficina y para qué. Entonces, bueno, pues ahí estamos trabajando también. sí, es parte de la atracción de regresar a la oficina. Eso es. Eso es. Sí. Ana, Bueno, yo creo que si habéis estado esta mañana se ha hablado en varias mesas el tema de la atracción del talento y de ahora mismo lo difícil que tenemos muchas empresas en atraer sobre todo perfiles pues, de tecnología, digitales, datos, etc. Yo creo, como decía Loreto, las nuevas generaciones vienen con otras inquietudes. Ya no tanto las condiciones retributivas es lo que más pesa, sino que van más hacia un objetivo de empresa, un propósito y sobre todo que vaya en línea con sus valores y con su estilo de vida, ¿no? Sí. Entonces, al final, yo creo que la cultura de una empresa es una parte de la marca empleadora fundamental. Nosotros hemos hecho una campaña que ya llevamos unos años con ella, que hemos utilizado un claim que es el lugar que te mereces, ¿no? Utilizando también la parte de la cultura. Es, oye, Mutua te ofrece muchas cosas aspiracionales y por eso te mereces venir a trabajar aquí. Entonces, hacemos sobre todo esta parte en redes sociales y va muy en línea de hacer publicaciones no solo del día a día de la compañía, sino también de los proyectos que llevamos a cabo en el área de personas, talento y cultura. Toda la parte más de innovación, de transformación, sobre todo temas de diversidad, inclusión y la parte de sostenibilidad, para que se vea como un pack completo de todo lo que ofrecemos y que al final es el lugar que te mereces. Y un programa que lanzamos el año pasado que está funcionando muy bien, que también lo he oído en una mesa de esta mañana, es el utilizar nuestros propios empleados como embajadores de marca. Y es súper potente. Ahí nosotros abrimos este programa de manera voluntaria, se apuntaron muchísimas personas y lo que les damos además es una formación específica en gestión de redes sociales y para trabajar su perfil, para que estén también ellos preparados y se sientan bueno, pues con las bases para hacerlo. Y al final, que tú hagas tus publicaciones de manera más corporativa, pero que luego empleados tuyos comenten esas publicaciones y pongan ejemplos propios de lo que están viviendo, es una marca empleadora fundamental y se vive claramente la cultura de la compañía. Por lo tanto, yo creo que ahí la parte de atracción del talento la estamos trabajando mucho en ese sentido. sí, sí. No, claro. Hoy, porque claro, todos tenemos nuestras comunicaciones corporativas, pero escuchar directamente de un empleado que está tan feliz o contento en su trabajo, eso no tiene
comparación. Arantxa. Bueno, yo quiero que os pongáis en un momento en mis zapatos. Momento de pandemia, yo sé que hay dos compañeros que se están riendo en este momento porque saben lo que voy a decir, ¿verdad? Que son la competencia. Hemos vivido 2 años y ya veníamos viviendo años previos. Yo os cuento lo que yo he vivido. Yo llevo 2 años en H&M de locura. Nuestra gran necesidad de atracción de talento ha sido personal sanitario, personal de enfermería, médicos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ha sido una auténtica odisea. Por lo tanto, ha sido difícil. Incluso hemos visto cómo evolucionaba nuestra propia cultura de atracción del talento. Y en algún momento he de confesar que tiene que entrar lo que sea. Permitidme, porque había una necesidad tremenda. Y fijaros, ha sido peor la sexta ola que la primera, porque el tema de los aislamientos nos causó más traba. Nos puso en una situación parecida a la que tenemos en las vacaciones, todo mezclado y muy complicada de gestionar. Y ha sido muy, muy complicado. Pero también, por otra parte, nos ha permitido entender que, y fíjate, esta mañana lo decía Ruth Fernández, perdón, de ALSA, me ha encantado, ¿no? Dice, no, perdonar, es que ahora los candidatos nos entrevistan a nosotros. Sí. Y es que ha sido para mí un impacto muy bueno porque es que es verdad, ¿no? Porque incluso en ese momento en el que teníamos tanta dificultad, nos hacían preguntas sobre la cultura, nos hacían preguntas sobre el tiempo, nos hacían preguntas que no te imaginabas, nos hacían preguntas sobre conciliación. Fijaros en el momento que estábamos. Te daba las ganas de contestar a todo que sí, pero no puedes hacerlo, ¿no? Tienen turnos, tienen que doblar, imaginaros, se tienen que vestir, aquellos que estuvieron atendiendo el COVID. Y lo mejor es la transparencia. Lo mejor es decir, pues mira, esta es la situación, creo que la sabes, bienvenido eres. Y empezamos a pensar, no todo vale, ¿vale? Entonces, ellos empezaban a hacernos unas preguntas súper interesantes, todos los perfiles, y nosotros empezábamos a responder con una transparencia y una tranquilidad, bueno, pues que era la realidad del sector en ese momento. Yo creo que siempre que aprendes de lo que te preguntan los candidatos, incorporas a tu cultura lo que le falta. Y me voy a explicar. Cuando, por ejemplo, te viene alguien y te explica, yo es que vengo de otro hospital y hago turnos de 12 horas y estoy agotada y no veo a mi familia y tal, y tú la entiendes, pero le estás ofreciendo exactamente lo mismo, o peor, porque encima es tu turno de noche, pues lo mejor es decirle, te entiendo, cuál es tu pasión, qué te gusta, qué podemos hacer por ti, cómo te podemos ayudar. Y en el momento en que no puedas, lo dices. Transparencia absoluta, ¿no? Y eso ha sido un momento muy interesante de aprendizaje para nosotros. Y ahora que seguimos más o menos igual, sí que empezamos a incorporar preguntas que nos han hecho los candidatos a los candidatos. Entonces hemos aprendido de ellos y lanzamos un poquito lo mismo y creo que hemos aprendido a ser muy transparentes. Y yo he vivido en etapas anteriores también algo que os va a chocar a todos, una compañía con la que colaboré como consultora, que la conciliación familiar no estaba dentro de sus prioridades. Y así lo hacía en el proceso de selección. Decía, aquí no tienes conciliación, aquí vienes porque es el número 1 del sector, todo el mundo quiere estar aquí porque somos los que mejor pagamos y si quieres bien y si no, pues no es esta tu compañía, ¿no? Por lo tanto, ahí aprendí también cómo hacer una encuesta previa de encaje con los valores de la cultura de la compañía y con la cultura. Es importantísimo, también lo hemos incluido, ¿vale? Porque en un momento también de desesperación, cuando cualquiera que te entraba por la puerta te valía para cubrir un turno, también nos preocupábamos porque encajara con el resto del equipo, porque encajara con nuestra forma de ser, con nuestra forma de ver, la forma de atender a los pacientes. Ahí éramos muy piquis, permíteme la palabra en inglés, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una situación muy diferente y nosotros estamos ahora en plena transformación digital, en el que incorporaremos toda la parte de atracción de talento y imagino que facilitará muchas cosas, pero ha sido un gran aprendizaje y una gran lección de humildad, creedme. Sí, lo veo. Bueno, estamos todos aprendiendo, pero estas son lecciones difíciles. Hemos hablado de la cultura de atracción de talento, pero ¿qué pasa con el sentimiento de pertenencia? ¿Cómo lo podemos trabajar? Juan Carlos, ¿quieres abrir tú este último punto del debate? ¿Cómo fomentáis el sentimiento de pertenencia desde CPP Group? Esa es buena pregunta. Después de escuchar
a mi compañera, pues a ver si me rehago. A ver, cada compañía tiene su casuística. Yo, en la nuestra, yo por poneros el ejemplo, nosotros, como os decía, estamos operando en más de 11 países. Cuando hablamos de que toda la gente tenga un sentimiento de pertenencia y demás, o incluso diversidad, cuando me hablan, digo, la diversidad entre, pues imaginaros, nosotros, yo tengo, la compañía tiene diversidad, pues entre Europa, Turquía, la India, China, Malasia, pues imaginaros, hay desde todos los puntos de vista, diversidad en general, de cultura, de todo. Entonces llega un momento en el que dices, madre mía, ¿cómo potencias el sentido de pertenencia en tu organización? Por eso decía, cada uno tiene sus circunstancias. En la nuestra ha sido cómo englobar todo esto y que sea común. Nos empezamos a trabajar, nos dimos cuenta que, a ver cómo lo explico, lo voy a hacer un poco casero, porque esto luego no hay magia, yo creo que son cosas sencillas. A nosotros nos ha funcionado cosas sencillas. Y dices, madre mía, ¿cómo? Pues en determinadas encuestas, os pongo ejemplo, nosotros hemos invertido mucho en hacer muy digital o transformar nuestra intranet en algo que sea moderno, que fuera un poco pues donde están las políticas, lo de siempre, pero es muy bidireccional, es interactiva, donde, por ejemplo, tú puedes colgar una foto o un comentario desde aquí de Madrid, pues cuando la Filomena, es una de las cosas que a mí me llamó la atención, ponía un madrileño aquí, la Filomena, la nieve, y contestaba uno desde la India, no lo he visto nunca, y entonces había un sentido ahí y de apoyo y demás. Entonces, eso de fue, equipo. y de equipo. Fue evolucionando. Hemos invertido mucho en que la gente pueda tener esa participación y en una serie de encuestas, pues como todas las compañías. Encuestas, nosotros las hemos llamado encuestas pues, de bienestar, de sentimiento. Y no os voy a contar aquí todo, que hablo mucho, pero una conclusión que os quiero contar es que por mucha diversidad que haya, por mucha diferencia de países y demás, hay una serie de puntos o componentes de respuesta en todas esas encuestas comunes allá donde estés. Y es todas las relacionadas con la pertenencia a la compañía. Y eso sí que cuando lo estudiamos al otro lado dices, ostras, pues te sorprende, ¿no? Dices, entonces la pertenencia, ¿cómo la potencias? Se hace, yo creo, día a día, dando herramientas, ayudándoles. Otras herramientas sencillas, y ya con esto pues veo que el tiempo estamos, si no te me cortas, ¿eh? Estamos bien. Por ejemplo, Se ha rehecho bien, ¿eh? Sí. Lo digo yo, vamos. por poner otro ejemplo nosotros le hemos llamado, Home Support, que no es otra cosa, si lo dices tú seguro que suena mejor, y me va a hacer importante, pero es un apoyo, a ver, no es un mentoring, para nada, yo he hecho proyectos de estos de mentoring, no tiene nada que ver, pero lo que hemos hecho es algo interno en el que una serie de personas, cuando hablo de diversidad, imaginaros, gente más veterana que puede llevar en la compañía 20 años, me da igual dónde, en España, en Italia, en Inglaterra, y de alguna forma generosa y solidaria se presenta voluntario, donde se le forman unas técnicas de escucha y de apoyo a otros compañeros, donde cualquiera de nosotros, pues, sobre todo, está funcionando fenomenal en lo que es la diversidad entre me voy a incluir, los mayores, y las nuevas generaciones, ¿no? Que vienen. Entonces hay proyectos donde tú das un proyecto en el que alguien que lleva poquito tiempo en la compañía y que se está incorporando y dice, me voy a enfrentar por primera vez a esto, o tengo que hacer este proyecto, o tengo que hacer lo que sea, y tiene dónde recurrir, y un señor o una señora desde cualquier parte del mundo te dice, yo es que eso lo he vivido, Sí. toca esta tecla, o no, o haz esto, o yo que tú, siempre, o sea, no es tu mentor, no te va a decir cuál es la solución, lo ha vivido, te da consejos. Y eso está haciendo también que la gente, sobre todo las nuevas generaciones, pues ya no solo en lo cultural, sino pues como decías tú, vienen con otro tipo y lo que vemos es que además hacen innovar a los veteranos. Los veteranos innovan, la integración es más rápida y las nuevas generaciones pues tienen mayor éxito de integración, menos rotación y funciona mejor. Entonces, todo lo que tenga que ver con el sentido de pertenencia, yo creo que en todo esto, este marco que estamos viendo de cultura, pues potenciarlo mucho. Ese sería mi humilde aportación, ¿eh? Ya os dejo hablar. No, súper bien. Muchas gracias. Bueno, yo diría que las soluciones sencillas a veces son las mejores. Hay, no sé,
sencilla y elegante puede ser. Pasamos a Ana. Bueno, si hablamos de pertenencia, yo creo que, y ligándolo con la cultura, Mutu ha sido siempre una empresa muy paternalista y muy de cuidar a sus empleados. Pero yo creo que ahora hemos dado un pasito más allá con un proyecto que estamos ahora mismo inmersos, que también se ha hablado esta mañana en alguna mesa, que es el proyecto de experiencia empleado, ¿vale? ¿Qué queremos con este proyecto? Sobre todo seguir acercándonos a nuestros empleados, conocer un poco qué es lo que necesitan para que su experiencia sea plena y cómo podemos acompañarles en ese camino. Hablábamos un poco de ese journey, desde que el empleado entra hasta que, de hecho, una compañera mía que ha estado esta mañana en una mesa decíamos, o sea, nosotros tenemos empleados que es que se prejubilan con nosotros, o sea, tenemos una rotación de un 1%, por lo tanto tenemos muchos que hacen el viaje completo. Entonces, este proyecto de experiencia empleado lo que nos hace al final es replantearnos un poco en qué momento están nuestros empleados, qué inquietudes tienen, qué necesidades, qué miedos, qué frustraciones y intentar de una manera pues un poco ágil generar acciones que den respuesta a esas necesidades. Ahora mismo estamos, digamos que este proyecto tiene dos partes, la parte de escucha y la parte de co-creación. Ahora mismo estamos en la parte de escucha. Hemos realizado entrevistas con directivos, hemos hecho focus group y vamos a lanzar una encuesta a toda la compañía, ¿vale? De ahí los productos que queremos sacar es justamente ese Journey Map, con esos momentos de dolor y esas acciones de mejora que tenemos que llevar a cabo. Y una cosa muy interesante es que vamos a sacar unos arquetipos de empleados en función de sus objetivos, sus necesidades, incluso su personalidad o estilo de vida, ¿vale? Y esos arquetipos nos van a servir luego dentro del área de personas para realizar diferentes comunicaciones en función de esas necesidades diferentes, porque no todos necesitamos lo mismo en el mismo momento. Entonces, bueno, yo creo que a partir de esos insights que recojamos cuando hemos hecho toda esta parte de escucha es lo que nos va a llevar luego a la parte de co-creación, que ya pues plantearemos prioridades y generaremos acciones. Eso os lo contaré el año que viene, si llevamos a buen término este proyecto, pero por ahora la verdad es que la gente está muy ilusionada. Es un momento también clave para volver a escucharles. Yo creo que todos nos hemos removido después de la pandemia y la gente está abiertísima a contarte absolutamente todo. O sea, es Sí, increíble. Es un cambio grande. Sí. También es mucha responsabilidad, porque quizás vamos a recoger cosas que a lo mejor no podamos luego dar respuesta por motivos de compañía, por temas más presupuestarios, etcétera. Pero bueno, lo que queremos dar también a nuestros empleados es, oye, vamos a recoger todo esto y vamos a trabajar en ello. Y ya veremos cómo vamos planteando acciones en el corto medio plazo. Muy bien. Loreto, pasamos a ti. A ver, para nosotros, una reflexión, para mí el sentido de pertenencia tiene que ver con la conexión que tienes con el proyecto, ¿no? Entonces, si no estás conectado con el proyecto, pues tu sentido de pertenencia cae y por lo tanto entendemos que la gente no da lo máximo que puede dar. Entonces, con esa mirada en Movistar Plus, con la evolución que está viendo en el sector audiovisual, es verdad que hay muchos roles que han cambiado, que estaban focalizados en hacer ciertas funciones y que les estábamos diciendo que tenemos que evolucionar, que nuestro proyecto tiene que cambiar, que ya no somos un incumbente, que somos un retador. Entonces, en esa línea, el sentido de pertenencia lo estamos trabajando mucho en comunicar, porque yo creo que cualquier evolución tienes que comunicarlo por muchos frentes y trasladarles, oye, ¿cuál es nuestro proyecto? ¿Hacia dónde vamos? Y sobre todo también trabajar mucho el alineamiento y sobre todo trabajar mucho las conversaciones, porque es verdad que el momento vital en que encuentres a cada empleado hace que la gente lo entienda mejor o peor. Entonces, para mí, sentido de pertenencia es proyecto, porque si no estás conectado puedes tener muchos empleados, pero realmente son números, no cuentan, y eso es lo que estamos focalizándonos mucho. Ahí tenemos la suerte de tener una super CEO que cree mucho en esto y que nos ayuda mucho, que estás haciendo campañas de comunicación, sesiones en el Ágora, invitaciones. Ese tema que a lo mejor para muchos de vosotros es ya bastante, lo hacéis, para nosotros en la cultura que había anteriormente en el entorno de la tele era mucho más jerárquico, aunque parezca que no. Entonces, bueno, todo eso romper esos hilos en que la información sea transparente, el que tú me puedes preguntar por qué el proyecto va hacia aquí, por qué no lo entiendo, por qué creo que tenemos que hacerlo de otra manera, creo que eso ayuda mucho al sentido de pertenencia. Entonces, yo creo también mucho en los básicos, ¿no? Creo que muchas veces en el ámbito de personas, y yo llevo bastante tiempo, a veces nos hacemos bastantes líos y al final hay que tener muy claros los básicos. Yo hice un proyecto de experiencia de empleado a nivel corporate del Grupo Telefónica
y si no tienes bien estructurados los básicos, que a la gente le preocupa, oye, ¿qué hay de lo mío? O sea, ¿a qué me tengo que dedicar? Eso desconecta con el proyecto y eso es súper relevante. Sí, sí. Lo básico es lo fundamental. Sí, o sea, volver a los básicos a veces ayuda. Sí, sí. O sea, ¿dónde está el pilar y a lo que la gente realmente a todos nos preocupa? Oye, ¿yo por qué tengo que hacer esto? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿No? Exacto. Y eso ayuda a sentirte parte del proyecto y eso tienes que hacer a todos los ámbitos. Y muchas veces somos muy jerárquicos y hasta el último tienes que tenerle enganchado, por lo menos haber tenido la oportunidad de haberle contado por qué vamos hacia ahí y en qué momento estamos. Muy bien. Y Arantxa. Como siempre, voy a decir algo muy diferente. Por eso es interesante. Claro. Pero tú tranquilo, ¿eh? O sea, a ver, nosotros, para el que no lo sepa, Grupo HM es un grupo familiar. Entonces, en el sentido de pertenencia tenemos como dos claros retos, ¿vale? Primero, pues que el sentido de pertenencia, hasta hace muy poquito, en el que éramos menos trabajadores, pues era ver a la familia Barca pasearse por los hospitales, estar en el barro, la doctora Cidón, que es la madre de los actuales CEO, presidente y vicepresidenta, y hablar personalmente de tú a tú con todo el mundo, conocerse todos los nombres, saber las historias familiares, ayudar a los estudios, meter en la escuela de enfermería al hijo de nuestro celador o lo que fuere, ¿no? Ese es un sentido de pertenencia que esa población de empleados nuestros no olvida. Es muy poderosa, es tremendamente poderosa. Doctora Barca se pasea por los pasillos, pregunta, ¿tú eres feliz? ¿Qué habéis hecho ayer? Y luego te llama, oye Arantxa, que me he enterado que es que estos chicos no sé qué, no han venido al curso de formación. Y tú, vale doctor, espere, que no sé, ahora le digo, ¿no? Esa cercanía. Pero ¿qué ocurre? Somos 6.000 trabajadores. Antes eran un par de hospitales, ahora somos muchísimos más. Y eso pues ha cambiado. Seguimos teniendo esa población que tiene ese sentido de pertenencia más familiar y de cercanía y tenemos otros trabajadores porque nuestro modelo de crecimiento de negocio es construimos hospitales o compramos hospitales. Y ahí está la dificultad, porque tenemos que trabajar el sentido de pertenencia de otro aspecto. ¿Qué nos ha enseñado la pandemia, por ejemplo? Cadena de valor. La cadena de valor da sentido de pertenencia. Desgraciadamente todavía a un hospital, porque quien ha pasado lo que ha pasado se siente muy unido a todo el mundo, muy unido a su hospital. Y nosotros tenemos que trabajar que eso sea unido también a HM, ¿vale? Fijaros, y lo has mencionado tú y me ha hecho mucha gracia, porque no teníamos poco con el COVID, ¿verdad? Nos vino Filomena. Pues aquello fue, nos podéis imaginar. Además, nos pasa que se colapsa absolutamente todo a la hora de cambio de turno. O sea, imaginároslo un minuto. Por lo tanto, los médicos, enfermeras y todo los personal que estaba saliendo, se queda por ahí colgado algunos pueden volver y los que tienen que volver a hacer los turnos no llegan. Por lo tanto, bueno, pues te das cuenta de que un hospital es un microcosmos, es simbiótico y que cuando falta alguien se echa mucho de menos. Que tuvimos experiencias divinas. Ginecólogos haciendo tortillas, dando de comer no solamente a los compañeros, sino también a los pacientes y a los familiares de pacientes que se nos habían quedado allí durante 3 días. Oh, wow. Montepríncipe con más nieve que nada, ahí no llegaban los estos, llegaban las parturientas andando, ¿no? Y salía todo el mundo. Y era un sentido de pertenencia a un momento que tenían que sacar. Y ya cuando empezamos a recibir las fotos de compañeros que llegaban con las raquetas, pues el sentido de pertenencia se hizo viral y un poco lo que tú has dicho. Yo no, como decía el de la India, yo no he visto eso, pero te escribían desde Coruña que no lo estaban viviendo, jolín, qué maravilla, y fue como algo muy especial, ¿no? Y bueno, pues de la desgracia virtud, y la gente se vio identificada en situaciones difíciles otra vez, y bueno, pues es lo que tenemos que trabajar ahora. Tenemos un reto, ¿vale? Yo creo que tenemos un reto, estamos creciendo mucho, muy rápido, y creo que es una de las partes más apasionantes que tenemos que trabajar. Cadena de valor. Desde el primero hasta el último en un hospital es absolutamente necesario. Transmitir qué aportan cada uno en esa cadena de valor, lo importante que son todos, yo creo que es la mejor manera de trabajar el sentido de pertenencia. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido muy interesante, son puntos de vista y empresas muy diferentes que han vivido la pandemia de maneras muy distintas como todos, me imagino. Entonces, muchísimas gracias. Nosotros, gracias.